Antiguamente los pueblos indígenas de Colombia estaban divididos. Cada uno ocupaba su lugar y acorde a esto sus usos y costumbres. Entre pueblos también había diferencias y discrepancias que con la situación de conflicto del país y el desequilibrio ambiental los fue convocando a la unidad y el fortalecimiento mutuo, encontrando la similitud de sus cosmogonías y principios espirituales. Mira, un pajarito allí, mira, pajarito. El taita Luis Yagarí habla poco español. Es un gran curador de enfermedades y en el consejo es respetado como guía espiritual por la capacidad visionaria que le caracteriza. Do bania hari e bari hidanu au ina dachi e benabaita ina anea haradai harabu antiguamente da harabachidao do hari e bari hidanu de ekare ba ena beta anea ku kriya bachide beta chidueño mau Bartolo kakuabana haibana ni base ichi animana buba ida wa buba mau alimenta ya cibeta ane kriya bu mau ichi beada ikububa cibeta kopi da ya beata da beta kopi sida pero ci mau animana utu muna boro kabuba muna boro da chena iuma cara de color mabu mana baci beta ciri ada yama panoda ayamau ba mikua mau de burma canau si salto harinu San Bartolo mau de paham animana ina Cesar ni basia haina hama huanu Orfeni ni basi haina hama huanu Ritalina hai hama huanu aha hama ari mau dokuma sina cikena banone da cikubatauna mau de da hama huanu hai pueblo tu hama no hai chorama mara maka población espiritualmente hama aripiano bo achipuru ma da hama En su derecho de gobierno espiritual, para los Embera, el Jaibaná, hombre o mujer de sabiduría y autoridad, tiene una función de gran importancia en el manejo de la vida mágico-religiosa, la sanación de enfermedades y la guía de la comunidad.
Corra para allá. Listo, vámonos. Amárreme a Maureen ahí con un brazo, Juan. Profe Julián es un líder joven, un pedagogo innato, perteneciente a la cultura yanacona, un pueblo que habita en el territorio caucano y huilense, que ha perdido su lengua madre, pero que conserva varios de sus principios espirituales, usos y costumbres con los que ha permanecido en el tiempo. Trabaja como maestro al interior del resguardo NASA, donde enseña a sus estudiantes las tradiciones propias de su pueblo. Ahí en la esquina donde ponemos las rompecabezas, pues ahora, ahí por ahí. Aparte de que ha sido apoyado por comunidades netamente indígenas, que le llaman ese sentimiento desde el NAS-NASA, que nace desde el corazón como indígena, también hemos sido apoyados por comunidades religiosas, ¿sí? Que de alguna u otra manera nos han dado la mano para la construcción de lo que hoy tenemos aquí como centro de formación. Y es un respeto mutuo, tanto de la religión como desde el trabajo propio que tiene que ver con lo espiritual, sin tampoco dejar a un lado de haciendo saber sobre lo que ha sido la religión para las comunidades indígenas, lo que ha generado de que en algún momento dentro de los procesos de colonización el intercambio fue de entregarnos una Biblia a cambio del conocimiento y del oro de nuestras comunidades, que eran nuestras grandes riquezas. Pues no, mi mamá pues lo respeta, pero ya no cree, ya no lo practica. Y cuando tú le dices a ella, mamá, hay que armonizar, ¿qué te dice ella? No, porque como mi abuelo es católico, entonces en mi casa por respeto no se hace eso. Por respeto a mi abuelo nosotros no hacemos nada de eso. Más antes cuando mi abuelo no era católico sí se hacía, pero ahora como mi abuelo es católico, entonces no se puede. ¿Y tu abuelo es NASA también? Sí, mi abuelo es NASA. Pero nunca llegaron a notar que éramos pueblos de tradición oral y que nuestro conocimiento estaba en la oralidad, estaba en el diálogo. Y por eso llevamos más de 528 años en procesos de resistencia y que eso nos ha tenido, digámoslo, en la permanencia en tiempo y espacio. Un día se vieron unir en la Sierra Nevada de Santa Marta 4 grupos étnicos que en tiempos pasados estaban divididos. Sus atuendos, blancos y sus tutusomas diversos para cada etnia se juntaban, simbolizando a los picos nevados. La visión de unidad se fortalecía en ellos, proyectando la llegada necesaria de otros pueblos, para acompañar el trayecto de sanación a la tierra, a la humanidad, a su propia humanidad y la de todos, afectada por las tramas de la historia. Mani paseta. Wesh up tambala shush bad day. Ya wesh up chi. Taita Ignacio Morales es uno de los líderes que ha trabajado de manera consistente por su familia y su comunidad. La lucha de su vida no solo se ha llevado al interior de su pueblo,
Además, pese a su sabiduría, ha tenido que trabajar en la ciudad, asumiendo instancias laborales muy distintas a su tradición. Una realidad que acontece para muchos nativos en busca de la subsistencia de sus hogares. Aquí la esencia es tener como un hospital de parto, especialmente para los indígenas. Si una campesina viene, también se puede atender. Si viene una mujer mestiza, también se puede atender. Antes se lleva bonita experiencia de lo que se atiende, pero hay un problema. Hay un pequeño problema de que, ¿qué dice ahorita las normas del hospital? ¿Por qué nació en la casa? De eso tiene que ser vacunado. De eso tiene que venirme con las medidas médicas del hospital. Entonces a veces como que llevan un riesgo de que no, pues el niño ha sido mal atendido de una partera. Entonces dicen que como todo es negocio hoy en día el hospital, entonces dice que tienen que dar el parto en el hospital. Entonces mientras que llegue un parto en el hospital, pues el hospital tiene mucha ganancia económicamente, como es un negocio. Entonces los parteras que entregue hospital, allí es un negocio para ellos. A ver, quien nace en la casa, nosotros no podemos vacunas. Ya comentó todo eso. Las vacunas piden estudio para dar un poquito plata, de todo piden vacunas. La partería es una de las tradiciones más preciadas para el pueblo Misak. En la actualidad, abuelas de su pueblo ven la necesidad de impartir sus saberes a los jóvenes para que no se pierda este principio que invita a nacer como gente originaria. Está nuestra comunidad Misak y nosotros nos reconocemos y defendemos nuestra identidad, pero también reconocemos la situación de las demás comunidades y los invitamos a aprender y a seguir construyendo. Colega Guetengar Vikuina Tanjo. Hospitali Voyeran, pero tú, sueros funcione. Tienen nave sueros cuenta, venende a tu Galdua. A los Ema, Anis Estrella, clavos, canela, oye, tegan, canca verbabuna, oye, tegatrapurna. Che piegue, che pietre que venave, 14 años tipo empresa. 20 años yo negocio muy impetuosamente era 71 que venía. El Padre y Madre del Sol, de la Luna, del agua, de las plantas y de todas las formas de vida es la fuente originaria donde nace la existencia. En esa fuente se encuentra la información que permite mantener viva la comunicación del ser humano con la naturaleza. Buenas noches
todos los abuelos de la Confederación, para saludar desde acá, de Ipiales. Estamos en la casa de Taita Estacio. Hemos hecho la caminata de la visita a la Laguna Verde de Taita Juan Chiles. Pues hicimos pensando en el propósito de sanar nuestros territorios y sanar nosotros también. Y también para nuestros jóvenes, saludando a todos los abuelos, al Mamo Lorenzo, a todos los que están en el grupo de medicina, pues. Pues cuando terminas le haces de la flechita y ahí ya se fue, ahí ya te escuchan y así tú no briegas escribiendo. Además que es muy rico siempre escucharte, abuela, eso le da a uno como fuerzas. Luis Yonda es uno de los mayores NASA que pertenece al Consejo de Autoridades. Su personalidad activa y servicial le caracteriza como un elemento de apoyo fundamental en los procesos organizativos de su pueblo, particularmente en la región del Cauca, donde se encuentra establecido. Su historia, como la de muchos, ha sido una historia de búsqueda, de indagar e incluso en algún momento de su vida, dudar sobre la conservación de su identidad originaria. Explorar en otros escenarios en los que hoy ha fortalecido en él el arraigo por su tradición y la lucha por su cultura. Si un pueblo o si una comunidad dice que no tiene arraigos, es campesino, es citadino, es urbano, pero también tiene sus formas de hacer sus pagamentos, sus ofrendas o qué sé yo, desde diferentes ámbitos. Yo lo entiendo de esa manera. Entonces sí se puede. O sea, no es que ahora la deuda se acumuló y entonces ahora es impagable como la deuda externa, ahorita como dicen, ¿no? Pero en lo espiritual es la voluntad que coloque. Entonces de una u otra manera los ambientalistas que han activado, pues de una u otra manera están tratando como de buscar una orientación de cómo pagar esa deuda para que otra vez se restablezca el orden, el orden del todo, ¿no? Pero no solamente queda ahí en el resarcimiento de la deuda de visitar los picos nevados, sino también las ceremonias, porque las ceremonias también son parte del pago. Entonces, si nosotros como pueblo NASA hemos activado 8 ceremonias, pues cada pueblo tendría que responsabilizarse en activar las ceremonias propias de cada pueblo. Para los pueblos originarios, el orden del todo se representa en el cumplir de la ley de origen, una ley que promueve el respeto por la naturaleza y todas las formas de vida que habitan en ella. Desde la comprensión del pensamiento indígena, se entiende que esta ley ha sido alterada por el mal uso de los recursos naturales y humanos, lo cual ha generado un desequilibrio ambiental y social. Esta alteración es considerada como una deuda espiritual que ha crecido en el tiempo y que sigue fomentando más degradación en el planeta. Frente a esto, los sabedores ancestrales proponen que cada persona realice una ofrenda y una reflexión desde su propia espiritualidad, con el ánimo de sanar esa deuda y propiciar en el tiempo un cambio en las acciones y las consecuencias que éstas generan. Si un proceso de autoridad se debilita, son las comunidades las que se debilitan, son las nuevas generaciones las que van a vivir, seguramente van a estar oprimidos, van a estar explotados, van a estar despojados de sus territorios ancestrales. Porque la fuerza de un proceso de autoridad tradicional son los mayores, es la espiritualidad, son nuestras ritualidades sagradas. Si estas ritualidades no se practican, no se hacen, pues no somos una autoridad ancestral, seríamos como cualquier institución de esas que hay a nivel del gobierno. Nosotros hicimos un recorrido con los mamos de la Sierra Nevada. Algunos mamos están haciendo todo un trabajo de sanación territorial desde la Sierra Nevada de Tayrona hasta Chiles Cumbal.
Y con ellos acompañamos pidiendo sanación, pidiendo todos estos procesos de los consejos de mayores, pidiendo también que las ritualidades se puedan dar, las ceremonias se puedan dar. Se hizo pagamentos y se hizo rezos en esos espacios. El objetivo es que a nivel nacional se viene consolidando un consejo de abuelos y abuelas en el ejercicio de todas las prácticas ceremoniales, las prácticas rituales, las prácticas en todo sentido, para revitalizar todo eso que hemos desequilibrado el universo o la naturaleza. A través de estos actos ceremoniales se pueda otra vez volver a curar, ¿no? Entonces es así que sea considerado como un consejo. En el extremo sur del país habita el pueblo de Los Pastos, entre las altas cumbres donde las ruanas de alpaca y lana de ovejo son parte del atuendo cotidiano. El padre Chiles y la madre Cumbal, volcanes que hacen parte de la ruta trazada por los sabedores, resguardan estas frías tierras, donde su gente brinda todo el calor con su forma de hablar y llevar la vida. Y el permiso para estar en este sitio tan sagrado. A nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Luna, que nos da el calor, nos da la fortaleza, nos da la vida. Padre Sol, danos el permiso para estar acá y acompáñanos. La comunicación entre el cabildo y las autoridades espirituales ocupa un lugar importante en el desarrollo comunitario. Para este pueblo, al igual que para todos los pueblos originarios, la lucha por el territorio es una constante, ya que sus tierras, ricas en minerales, se ven amenazadas por la expansiva explotación minera. Yo de mi parte les pediría a todos ustedes que lleven este mensaje, que la medicina ancestral está primero que toda medicina. Es lo mejor de nosotros, es lo mejor de nuestros pueblos. Que nos unamos todos en luchas, como siempre hemos venido luchando. Yo soy renaciente del primer gobernador que empezó la lucha de nuestra recuperación de territorio. Yo empecé la lucha desde el 75 y aquí se mira el llano de piedras. Eso pertenecía al resguardo de Cumbal. Luego de eso pasó en el 75, en el 80, entramos a recuperar la finca que llamaba El Laurel. Pero como nosotros ya estábamos capacitados y un poquito nomás despejado la mente, pues decíamos que la tierra es nuestra, ¿cierto? Y en verdad la tierra es nuestra porque tenemos nuestras propias escrituras. Se los llamó a las 30 familias para que, si estuvieran de acuerdo, para entrar a esa finca. Ellos dijeron, con mucho gusto, estamos para acompañar al cabildo y entran. Y se ponían de acuerdo ellos. Y bueno, llegó el día, un mes de junio creo que fue de 1980, y nos entramos a Laurel, nos entramos por acá arriba por el Sanso, bajamos allá, hicimos 3 ranchos bien grandes, ¿no? Y la gente nos colaboraba en lo que sea, en comida, lo que sea, porque no había transparencia. Porque la idea nuestra era morir o matar, porque de allá la policía, y acá nosotros, y nos íbamos a encontrar ahí en la mera huecada. ¿Ya? Y de pronto se vinieron ya pues los militares hecho bombas y tal. Y nosotros ya acá fuimos avanzando. Los cabildos de año a año pues se va diciendo, se está peleando y con mucho orgullo podamos decirles que hemos conseguido nuestro propio territorio y ahora pues tenemos la oportunidad de seguimos manteniendo nuestra propia autonomía y nuestros propios derechos y somos pueblos ancestrales.
El territorio es esa parte de tierra donde por sus características geográficas se desarrolla la forma de vivir que recrea una cultura, identidad y espiritualidad. El desplazamiento forzoso y la negociación de territorios sagrados ha causado la extinción de algunos pueblos originarios. Las comunidades que aún permanecen resisten en su cotidiano para preservar los territorios como garantía de su permanencia cultural. Taita Ramiro Estacio, un líder con dotes espirituales y con grandes conocimientos sociopolíticos, mantiene su servicio constante al desarrollo comunitario y a la continua búsqueda de recuperar sus tradiciones, ya que por el paso de la colonia y la globalización moderna, su lengua fue extinguida. Pese a ello, los usos y costumbres que han logrado permanecer son el fundamento de su lucha. Hemos decidido acompañar por una sencilla razón, porque las comunidades, en este caso, en el ejercicio de la movilización social, están manifestando un rechazo total a la minería, por una situación pues que no es para uno, sino es para todas nuestras familias, quienes estamos habitando este territorio, y por tanto no podríamos ser nosotros ajenos. En ese sentido, entonces, nos hemos vinculado como tal y hacemos el llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno municipal, a las autoridades, a la institucionalidad colombiana, para que escuche a los pueblos indígenas, para que también de una o de otra forma revise cuáles son nuestros derechos como comunidades indígenas y en ese contexto respete la vida territorial. Hay maneras de solucionar los conflictos por pertenencias de tierras que no sea por las vías violentas. Vamos ahora a Colombia, porque en los primeros días del año en esta nación se vive una oleada de violencia producto del conflicto armado y los intereses que se sitúan en departamentos como Arauca. Otro motivo de la creciente preocupación en Colombia son los asesinatos de dirigentes sociales. El miércoles, la Organización Nacional Indígena de este país denunció el homicidio de 3 lideresas en Arauca y Cauca. Atención que otro líder indígena fue asesinado en Río Sucio, Chocó, al parecer por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Colombia es un país altamente violento. Las masacres, las torturas, el desplazamiento forzoso a causa de los grupos al margen de la ley, el abuso policial y los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas del Estado. Las violaciones y desapariciones de líderes sociales son una pequeña muestra de la violencia que acontece en el país. Distintos frentes de lucha y resistencia perecen continuamente ante los enfrentamientos y la transgresión de los derechos humanos. La tierra que tanto custodian los nativos es el motivo más grande del conflicto en Colombia, donde juega la estabilidad del campesinado y el indio como pilares de la producción agrícola, en medio de la tenencia de tierras por parte de los grupos armados y la propiedad privada de grandes extensiones, que de manera desmedida pertenecen a las altas élites y a la expansión industrial. Es quizás el conjunto de su atuendo, la escritura cotidiana en el poporo, la esencia de la hoja de coca que recorre sus venas, la cal del mar que despeja su pensamiento, lo que le lleva a servir continuamente como un instrumento de limpieza. Kerewa mere ya muka taktu ukma junja ikwi iba an kadno be a reconociendo ni kawai zanubi
Nek dek minum guna sakwa ni kan wanin kan ko. Mamo Lorenzo decidió creer en este mandato que tiempo atrás le fue entregado por sus guías. Mamos mayores que compartieron con él la visión de una tierra que se enfermaría y una sociedad que se degradaría progresivamente. Una tierra que invitaba a buscar a otros pueblos hermanos para trabajar en conjunto por ella y por toda la humanidad. Dicen que nos van a acabar, no nos van a acabar. Nos vamos a volver incivilizados. No son civilizados, son incivilizados. Nosotros ya olvidaremos cómo hacer ofrenda. Entonces físicamente nos va a tocar pagar impuestos. Impuestos por tener oveja, por tener un chivo, por tener todo. Eso nomás, pero no nos van a acabar. Lo que fuimos indígenas vamos a ser como gente de clase baja o el peor de la sociedad. Eso es lo que va a pasar. Pero si ustedes cumplen, entonces va a educar mucha gente. Porque gente ojo azul, pelo mono o rubio, también van a venir y que a buscar sus raíces. Ese día tenemos que estar bien preparados para enseñar, para no engañar. Para decirle cuáles son sus orígenes y cuáles son sus conocimientos de vida o la vibración de su territorio. Eso es lo que escuché diciendo, y que nos uniéramos todos los pueblos de la tierra. Ellos siempre decían nativo de la tierra. Entonces cuando decían nativo de la tierra se refería a los que le dicen indio, a los que le dicen indígena. Cada 10 pasos de la tierra tiene diferentes idiomas, diferentes vibraciones. Entonces, hay muchas culturas, pero lo que necesitamos es unirnos para recordar los fundamentos y principios de la creación, para que cuando amanezca esa vibración, poner en frecuencia a todos los pueblos. Pitoa, pitoa, pitoa. Ira, ira, ira. Igual pues la política, el gobierno, ya no nos quiere tener como indios. Ese gobierno, todos los gobiernos, como no pudieron acabar con las balas, con la guerra, ahora nos entregaron las tierras como resguardos. Ahora nos dan proyectos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ya siempre mantenemos ahí nuestro mundo, nuestro pensamiento, nuestros seres, nuestra creencia, nuestra historia, nuestra creación. Todo eso ahí nos lo mantenemos. Y ahora tienen que buscar otra forma para cambiar esa mentalidad del indio. El indio tiene que ser como un campesino o un colón, para que así mismo pague por vivir, por cagar nomás. ¿Sí? Pero nosotros tenemos nuestras historias. Ya toma la tabla, ven alena. Vamos a caminar la talla.
El pueblo Mbera Chamí presenta diferencias culturales debido al medio en el que viven. Desplazados de su hábitat originario desde las incursiones conquistadoras, fueron dividiéndose entre las poblaciones que habitan las selvas húmedas y los que se han adaptado a las montañas de las tierras caldenses y antioqueñas. Yo le había mandado una y ella lo sembró. No, Sí. muy bueno. Alida, yo le mandé una pero ya con raíz. Yo le saco semilla. Pero verdad. Que sí. Ahí va. 12 de la noche. Mimi chimo bantu babat. La palabra del mayor Mbera Chamí, Andrés, entre risas sinceras y elocuencia, va guiando el encuentro. Los jóvenes lo escuchan con atención y los mayores comparten con él el manifiesto sabio y agraciado de su persona. Lo que estamos haciendo es básicamente como pervertir la creación. Y ha sido importante porque una cosa es la enseñanza en forma tradicional y la enseñanza o el conocimiento occidental. La enseñanza ancestral es básicamente sentarnos junto a al fogón, junto a la tulpa, bajo una casa sagrada y entregarnos a escuchar y a observar todos los mitos que nuestros padres nos entregan vía oral, porque son vivencias. O sea, ellos vivieron para podernos contar. En cambio, el conocimiento occidental es un conocimiento cuadriculado, hermético. Solamente escriban, pero de ahí para allá, ¿qué hay que hacer? En cambio, en la educación forma tradicional nos explican y nos llevan al campo. Y desde aquí empezamos a recorrer los caminos de esta humanidad. Alegría. Por aquí también hay otras plantas. No, no cabe para esta bama. No. No, ina urkitu abatau bu. Hay calavera de chine bena bana. No, bena ina chuburina ina buru akobe mau ucha baribu. Hauri perde kobe kai tame be hauri mau une bari embena nama hiranu. No mau baitabu. Mau dicai kali kubu no urkitu abatau bu. O sahabat da mane wa bina na. No ifuru abatau kitu abu. Ifuru kitu. Ma import no macam ini pakai import dah kubu. Ada dah import sih dan kami nak edare. Mau deh benar babite dah ucia bari mana cia? Nau chagruna nau jahe bare chuba tau nau buru chipinta unu bibu nau planta ba jahe solo bara unu bime. Chakubu buru nau curre ni basil recuerda. Curre ba nau putu mayore ba bulto ane fidala chiu ba chura ya mau pada. Me peka bebida pada aba perder ma ba nas des. Nau buru chipinta de afe de mi pita unu bikubu. Entre cantos chamánicos y cantos litúrgicos se manifiesta la constante búsqueda espiritual de Gustavo Velázquez, invitando entre las melodías y la palabra a conservar lo poco que les queda, a construir en conjunto un plan de vida armonioso. Este ha sido siempre el camino del Mbera Chamí. Por aquí se caminó durante mucho tiempo y se sigue caminando para llegar a las otras comunidades, a otros pueblos. Podemos ver el municipio de Andes, un territorio más cercano a nosotros. Y por eso lo que yo hacía era desde acá saludar como a ese territorio que ha sido también parte de nosotros. Y ya en este momento estamos saludando ya a los mayores que vivieron durante muchos años en esta parte del territorio que es la más antigua, es Cristianía Viejo. Y por eso es importante ya empezar a saludar. Por eso hacíamos un pequeño ícaro. En el lenguaje de Yaje sería el ícaro y en el lenguaje en Mbera Chamí sería Dachi Junanakari. Es como la traducción.
Los pueblos indígenas han tenido que llevar su desarrollo en medio de una continua lucha religiosa, particularmente entre el catolicismo y el cristianismo, donde ambas corrientes se disputan el rol de control y poder de las comunidades a través de la evangelización. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Las iglesias han influido de distintas maneras en la organización personal y comunitaria, algunas veces de manera positiva como mediadores, dando herramientas a las resoluciones de conflicto, otras de manera opuesta, generando juicios a las prácticas rituales ancestrales, las cuales desde los tiempos de la colonia han incidido en el desarraigo y la pérdida de la cosmogonía propia. Pero el ángel del Señor lo volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que te queda todavía un camino muy largo. Elías se levantó. Namanya pada territorio con hai la fidanone da junana jamati hauri de khabar wala fidanone mambaita namanya nam tawaki tum waita badi mati hauri de kirure da ibaita kita kira ko kapitiano da ibaita hai banam sunbi ya nuna da ibaita hai ta kirure sunbi kirure da ibaita serbu kirure na na seda y kapiro ko de Algunas escrituras coloniales recuperadas por los ancestros, el vínculo a la tierra y la resistencia espiritual han sido la prueba con la que sustentan la pertenencia de su territorio. La tierra es un espacio dado para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos y todas las formas de vida, con el reconocimiento de sus derechos. Para algunos, concebida como la madre naturaleza que sostiene, para otros, comprendida como un cuerpo con las características bioquímicas necesarias para albergar la vida. Estas poblaciones a pulso han tenido que recuperar una a una las fincas que les fueron retiradas en ese proceso colonial y republicano. Entonces son situaciones muy diferentes. Tiene sentido, por esa línea de pensamiento, que estas poblaciones reivindiquen que el territorio es el sustento de su cultura, por el proceso que no solo implica poseer el suelo, sino recuperar o construir a veces también nociones simbólicas sobre qué ocurre ahí, cómo ese proceso no solo abarca, por ejemplo, el sustento alimenticio de la población, sino otros tipos de necesidades, por ejemplo la recuperación de espacios sagrados que cumple otras funciones para las poblaciones. Entonces, cuando se juntan todos estos eventos, digamos, se comprende la necesidad particular de esta población por reclamar un territorio como suyo. Sí. Esta es la coca, ¿ve? Esta es la coca, ¿ve? Que haciendo trabajo yo me encontré, haciendo el solar ese de los gallineros, yo encontré bollas de barro enterrados hace muchos años. Pues. Lo que se quiere decir de que todos estos territorios son de nuestros antepasados. Sino que como desde la llegada de los españoles nos sacaron de estos territorios y nos fuimos y ahora estamos regresando otra vez. Es eso. Son dinámicas muy complejas en ese lugar del país, porque no solo está la presión de compañías internacionales que acaparan suelo para producir productos agrícolas, sino el proceso del narcotráfico también,
que hace lo mismo, y ambas dinámicas generan violencia hacia las poblaciones y los ven como un inconveniente para sus objetivos económicos. Eso ya la tierra pasó a ser como un título o valor, ¿sí? Entonces, por lo regular, todos los que son ajenos a la cultura de los pueblos indígenas, por el hecho de que no hay escrituras ni tampoco hay documentos que acrediten de que uno es propietario, ya sea por notaría, por instrumentos públicos, entonces nosotros terminando siendo como que fuéramos los ilegales y todo eso, ¿sí? Entonces ellos con ese argumento de que uno no tiene documento, entonces van escriturando y todo eso y se van apoderando de las tierras y todo eso, pero es con el fin de ellos explotarlas y más adelante venderlas. La imagen que se ve aquí pareciera no reflejar nada. En medio de la oscuridad apenas se vislumbra una pierna temblorosa que refleja la ansiedad de habitar un territorio violento. La cámara apenas capta el susurro de una historia no contada, pero reconocida a simple vista. Entonces es muy frecuente que en ese lugar del país maten líderes, amanezcan muertos o los desaparecen o abiertamente en un ejercicio de terror los matan, para advertir a la población que eso se viene si sigue usted reclamando suelo, pero ellos lo van a seguir haciendo, porque para ellos eso es muy importante. Una cabeza de ganado se ve en lo alto de un tronco. Partes de su cuerpo cuelgan en descenso en diferentes espacios. Abajo en el suelo, un grupo abundante de semillas hace tributo a la vida. Los danzantes Nasa celebran al ritmo de chirimías una fiesta recuperada, una tradición olvidada que se devuelve y se manifiesta entre ellos, esta vez para quedarse. Los pueblos indígenas hablamos de que el espacio de arriba, el espacio en donde habitamos y el espacio de abajo tiene que estar armonizado. El espacio que nos rodea, que son los espacios espirituales de nuestros mayores, tiene que estar armónico. Y este es un espacio en donde venimos a potencializar, venimos a ofrendar, venimos a celebrar, venimos a danzar. Dentro de una casa grande que se llama el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, convergemos en este momento 11 pueblos. 11 pueblos que hacemos diferentes usos y costumbres, diferentes danzas, diferentes dialectos, diferentes lenguas, pero con un mismo propósito: estar en armonía con nuestra madre tierra. Honrados primero por el territorio, por la gente. Yo volví aquí después de 32 años. El yagé, un elemental ancestral presente en una liana que se aviva en las amazónicas selvas, hace presencia en otros territorios para ayudar a reavivar las memorias dormidas. El taita Luis Yagarí, en Vera Chamí, se ha vinculado con él y con su medicina y misterios. De a poco va levantando las prácticas de su pueblo, que yacían en el interior de su territorio en los rastros del pasado.
El origen de todo cuanto existe es la base cosmogónica de las culturas del norte, de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde los mamos y las sagas conciben las diferentes formas de padre y madre de todo cuanto tiene vida. A esos seres primarios, fuentes de creación, es a quienes ofrendan continuamente. Pero ya no están en organización. Los que están en la ciudad ahora están formando organización, por ejemplo, en Bogotá. El mamo significa que el saber en relación de la parte espiritual, seguranza y aseguranza. Entonces, para nosotros es un saber del mamo. Porque si vamos a estudiar solamente de afuera, no vamos a tener elegir del espíritu. Por eso, cuando hace universidad, podría saber que sepan la historia nuestra. Prohibido vender las piedras, vender los cerros, cualquier elemento de la naturaleza. Pero los que van a sufrir son los que vienen. Por ejemplo, de aquí a 50 años. De aquí a 50 años, ¿cómo estaría acá si lo destruimos? Sí, porque por ejemplo el agua es muy poco que podemos sembrar. De aquí 10 años de pronto se va a acabar el agua. Si el civil va a explotar más cerros y se va a acabar de verdad como una persona. Sí. La deuda es grande. Hay que pagar, seguir pagando. Se paga con cuarzos, oro, piedras, semillas. Pero todos esos materiales los han saqueado los guaqueros. La explotación minera acaba con todo. La guaquería es como sacarle los órganos a un cuerpo vivo, sacar las tripas y regarlas por el suelo donde todo se infecta. Hay sitios sagrados donde no se puede pensar mal. Si se piensa mal, enferma la tierra. La rabia y el resentimiento enfurecen a las fuerzas de la naturaleza. Por eso es importante pensar. El pensamiento es equilibrio con la naturaleza y sus mandatos. En la ausencia de la luz eléctrica en el territorio arhuaco, resplandece la noche, algunas veces coronada por la luna, otras atiborradas de estrellas y planetas danzantes. Mamo Juan contempla estos instantes desde su infancia, haciendo de sí un astrólogo innato, un lector del universo. El alcance de la mirada humana se convierte en ese espacio virgen en una abstracción del espíritu, expandido en otras dimensiones, fusionando en el caminar por el pensamiento. Cuando yo en el año 2002-2003 fui como gobernador, entonces mi esposa también ha sido como gobernadora. Entonces ellas trabajan
mancomunadamente en la familia, en la comunidad, apoyando. Si alguna dificultad en problemas en las familias, pues ellas también aportan palabras, consejos y juegan un papel muy importante durante el año. Y para mí, mi esposa, pues se hizo un papel importantísimo en el año 2002-2003 en este resguardo. Y ahora pues el resguardo indígena Misak Pisitao, municipio de Piendamó. La cosmogonía Misak se concibe de manera dual, lo masculino y femenino, lo caliente y lo frío, el sol y la luna. Para ellos la naturaleza, el universo, guardan espíritus que pueden ser benéficos o maléficos. Vida Rambo Bambile Yube, Namma Chube, pues orete misalindi le yo cate chele yo, yanda Namma 35 años, Panjaino yanda Namma can, Nam por Warino tebe, yanda Namo Yoreji que ven chigabende, Chube yanda, Kuala Micha que ven chinjagaben Namma Nam Paile Misha. Kwajim melo ana yore mera puro kwen kwajim melo atro ire bitishi pena amjo ina bitaniante yo Piendamó cabildo Pisitao. Me tocó que uno sale sin, digamos, se atrasa mucho económicamente, se atrasa la familia y uno toca que salir a rebuscarse durante los 2 años. Me tocó que salir a rebuscar. No en la misma comunidad, sino que me tocó que desplazar para Ciudad de Bogotá. Allá, para poder aprender el contexto de la ciudad, fue muy difícil. Dejar a la familia, dejar a la esposa, dejar a los hijos, dejar el trabajo. Yante Ramanina Vicani Cheleyo, pues Yanta Nayore, Teraguino, Yanta, Ulelo Tondri Leyove, Escuela Arino, pues Rotos be Raman Kushen Nebeletoingen, Rotos Betun, muy leve Chubeche, Yanta Patin Bashavan, Chube, Catucha, Punjabi Contrunamon, como Nam Misaje, le Goimbura Chube, Talin Giblate, Chube Palavin Giblate. Indi la chube chele que bican kushen nebele yolata o kabekan ore mera gucha chube. Tale valenji chiga vende chamar. Chele ingen chele katucha que bican na ore mera ma na escuela erino cheku y bican chube. Que kushen nebi ma chube chiga ven chube palavina tinji chube chinji vele de tasche bashi bla tinji. Chengin kata chube pula ore mera gucha chube. Nimpe chube chila tru indígenas kanjip trubeca nara tenjib la tenjib chelinji belga vikanin jenta guchaga ben nama na yore wan ma chenji bi purnama kare mate chabas polele yegin tinda gucha nampe nimu kushemi wan truno niswa truno panjecha
y chele yo catucha pulele mayas nam muy panjele catucha chele y coi panjele nabican y ratos va catu namun ma que le langu chachube na muy pula panjele te ga panjele na chube ka wa minjashi y inzashi chube chegi jibele kan pulele inja check coinde chachube na ben na ratos ben na mana yorewan basure be chendan ja karira be le ni jene na mana yorewan pesan na bamba mikamoi chube choshin ma mele ma chube na mun tab ga mastan ja te chube na mun jigwan wa min jimopchip chube na muy pula banjegwan pole kamobla teginjip chube kalele gojin ken trela bo le jene trenji mata na be masken. Hemos dicho que con ellos que son de esta región compartimos y nos respetamos, pero ya que entren más ya no se dejan de entrar más, porque vemos que estamos muy cerrados en territorio, estamos muy cortos en territorio, entonces por eso ya nosotros dijimos, y eso está en un acta donde creo que ya de ellos ya no pueden entrar más para acá. Con los que hay tenemos que vivir y compartir. Pues unos sí, pero otros no, o sea que todos no son iguales. Unos sí construyen en la vereda, pero otros no. O sea, en referencia a ellos uno resalta eso, ¿no? Que ellos son como para todos, como muy unidos y se dice vamos a construir algo, todos colaboran y cierto. Pero el campesino pues es rara la vez que usted lo ve como unido, si no es entre familia. Pero ellos sí uno les ve esa colaboración entre todos y que se ayudan mucho. Y eso es como bueno, ¿no? En parte sí que se colaboren todos, es una parte que yo creo que es fundamental en una comunidad. Con la llegada de resguardos y cabildo, pues ya se está complicando la zona acá, porque por acá no hay escasez de tierra, entonces ya entran como unos conflictos, ¿no? Ya entran digamos, además ellos no se integran como de una vez a la comunidad, sino que ellos manejan las cosas en resguardo, de campesinos no nos metemos a las zonas de resguardo de ellos o el cabildo. Y ellos tampoco a las juntas de acción comunal tampoco muy poco se integran. Pero no, digamos, aquí no ha habido así como digamos, discordia entre ellos, ¿no? Nos llevamos bien. Nosotros sí en algún momento compramos tierras, pero también es con la Agencia Nacional de Tierras, o sea, con el gobierno. Pero en ningún momento nosotros pretendemos quitar las tierras a los campesinos. Lo contrario, antes nosotros queremos convivir con ellos. Lo que sí nosotros hacemos es conformar los resguardos, ¿sí? Los resguardos. Pero en cierta manera, pues los campesinos como que se ven afectados en esa parte. Pero yo digo, pues no tienen por qué sentirse afectados porque nosotros somos una organización y como organización donde vayamos, pues vamos a conformar como garantizar ese territorio, ¿no? Ellos van a un paro, aguantan tiempísimo porque dicen que a ellos les llegan recursos y los campesinos no, porque nosotros tenemos que vivir del jornal o de lo que produzca la finca. En cambio los MISAC, pues ellos tienen más ayuda, manejan sus propios recursos. ¿Y a usted le gustaría que el campesinazgo se uniese más? Claro, eso sí. Eso es lo que estamos buscando por acá. ¿Te conversas? Sí, pero está difícil. Hay mucha desunión con los campesinos. La tierra los compramos, los MISAC compran tierras pues con su propio esfuerzo, ¿sí? Entonces, ya cuando ha habido como esa discusión, cuando ya se adquiere terrenos o fincas con plata del Estado, siempre como que el campesino también pues se manifiesta a decir que que nosotros estamos comprando mucha tierra. Pero también compramos tierra porque necesitamos trabajar. Todavía sigue vivo. Durante las últimas décadas, estos pueblos han enfrentado el problema de la reducción considerable de sus territorios, debido a la expansión de la frontera agrícola, así como el deterioro de sus suelos y la limitación de sus sitios sagrados. El sistema que absorbe a los pueblos indígenas, jóvenes que pueden estar sin tierra, perdiendo identidad, la escasez de la comida, la gente no quiere trabajar, los relevos generacionales en las comunidades para trabajar las tierras.
Y también es una preocupación, digamos, cómo el Estado trata de manipular. Cuando dices que estamos constituyendo, creando políticas públicas, entonces se está generando unas políticas públicas de puro asistencialismo. Eso me preocupa, por ejemplo, en políticas de mucho asistencialismo, de que al indígena, porque era indígena, entonces hay que darle. Pero no está viendo políticas no de asistencialismo, sino de autonomías, de poder tener la capacidad de autodeterminarse como pueblos. Entonces estamos enfrentados, claro, a muchos desafíos. Hay muchas realidades, muchos desafíos, varios derechos que están escritos en las constituciones. Cuando uno revisa las constituciones donde hay pueblos indígenas, hay muchos derechos positivos, muchos derechos que en verdad garantistas, ¿no? Yo prefiero volver a la forma ancestral tradicional de que en cada clan sean los mayores los que orienten a su clan, no una sola persona. Y estaría de acuerdo si, solamente si, en esta forma de gobierno hubiera como una alianza entre mayores, que primero la decisión lo tomen los mayores, no el gobernador. Hoy día no, es al revés, es lo que tome como decisión el gobernador y ya lo consulta es a los mayores. Antiguamente no era eso, era primero pase por los mayores superiores y ya luego usted, gobernador, ponga en práctica. Hoy en día no. Y entonces uno, como está en la escuela de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo que uno es joven y no sabe tal vez a fondo de las cosas, decía yo, respeten a la autoridad y no a la persona. Entonces pues dijeron, no, es que la autoridad son nuestras insignias. Ellas son el poder, ellas son la autoridad. Hay unos indígenas que sí, entienden, respetan cómo es la autoridad, pero ahora los jóvenes de ahora, los que creo que tal vez a algunos nos falta por aprender, no sabemos qué es la autoridad, no sabemos cómo vino ese proceso de lucha, ya no respetan ya. Ahorita se están, así en pocas palabras, se están diciendo, no, es que tienen que hacerme como yo, señores autoridades, tienen que hacerme como yo lo digo y punto, y así tiene que hacerse y así tiene que solucionarse. En particular, el resguardo Karmatarrúa se ve expuesto a la disminución de su identidad, a causa de estar en medio de dos municipios antioqueños altamente turísticos. Hombres y mujeres líderes en educación y espiritualidad manifiestan la necesidad de un apoyo de parte de las autoridades espirituales de todos los pueblos. ¿Qué ha pensado usted de la vacunación desde que empezamos? ¿Usted desde el principio se quería vacunar o solamente apenas vino a tomar la decisión de vacunarse? Lo que pasa es que como la gente pues hablan muchas cosas, entonces a veces pues uno analiza, piensa, entonces, pero sería mejor más que todo, o sea, tomar una decisión ya propiamente, de uno solito. Y yo sé que esto es por el bien pues de los padres, de los niños, de uno mismo. Entonces a eso vine. ¿Y qué escuchaba que la gente decía? No, que eso tenía pues que ¿cómo es que llama? Que un chip o muchas cosas a eso. No, es que niña, pues estamos como en ese proceso de extinguirnos. Uno ha visto, por ejemplo, los Nucat que están como, y da pesar, como una población milenaria que tenía como que enraizados sus conocimientos y llega con este proceso de la tala de árboles y la minería y fueron como sacados en forma violenta de sus territorios. Entonces uno conoce las historias de otros pueblos y no quiere que pase lo mismo. Si estamos en peligro de perdernos por el tema de la aculturización, porque muchos jóvenes están perdidos de ese proceso de ser comunidad, de aportar en todo este camino comunitario.
Así, cada pueblo con sus propios retos, con sus propias fortalezas y debilidades, da todo por pervivir cada día, por no desaparecer como ya ha sucedido con tantas tradiciones y por seguir aportando sus conocimientos a la humanidad. O sea, donde dice orientar, educar y una educación con justicia. Entonces, parte de ahí todo conocimiento, parte de ahí también todo lo que nosotros como programa Primera Infancia o como padres o cuidadores de familia pretendemos que nuestros hijos pues lleguen a obtener todo ese conocimiento. Conocimiento que uno no aprende en las universidades, en las escuelas occidentales, sino que son conocimientos que adquirimos en nuestra misma comunidad, con nuestra misma gente. Y todo eso, por ejemplo, por mi parte, todo ese conocimiento, el idioma Namrí, yo lo llevo en mi sangre, el vestido me lo coloco también. Hoy pues no lo tengo el vestido, pero me lo coloco. Y todo eso yo le agradezco a mis padres también, porque en cierta manera me han ayudado para que yo pueda conservar esa identidad cultural. Y en base a eso también yo debo de ser agradecido con ellos y también en cierta manera contribuir también a ese aporte, a ese fortalecimiento, dando un buen ejemplo para mis hijos, colocándome el vestido, enseñándole el Namrí. Entonces, estoy poniendo ejemplos para comprender el concepto de respeto y de hermandad. Le estoy diciendo, hay compañeros, todos nosotros no lo sabemos en la comunidad. En la comunidad nosotros todos no lo sabemos. Por eso nosotros siempre necesitamos de nuestro compañero, de nuestro vecino, de nuestro hermano. Entonces, por ejemplo, esa es una función que hay que invitar del consejo que estamos trabajando ahora, de la Confederación de Pueblos de Sabedores, es también a generar acciones, que no solo nos quedemos en el discurso, sino que generemos acciones en los territorios, una acción por proteger una lengua, una acción por proteger una semilla, una acción por proteger un espíritu de un abuelo, de una abuela, una acción por proteger una técnica de curar, una acción por proteger un pensamiento, un saber. Que bien, lo podemos hablar, la palabra es bonita, atrae eso, pero las acciones muchas veces nos distanciamos. Y lo otro también es que todo esto se trabaje con el ejemplo, ¿no? O sea, hay que trabajar con el ejemplo. Acá he escuchado yo en los pastos mucho que se reafirma que es decir y hacer. Entonces creo que el Consejo de Mayores tiene también ese reto, ¿no? Hay que decirlo, pero también hay que hacerlo. Alguien me decía, es que me busco y no me encuentro, ¿dónde estoy? Que me busco y que no me encuentro. Y pues los mayores dicen, no, hay que buscarse en el territorio, en el mito de origen, en su identidad. Entonces hay un proceso, digamos, de levantamiento de comunidades, ¿no? Entonces el temor que yo tengo es que en ese levantamiento de comunidades muchos se pierdan en el sistema dominante. Nos unía la preocupación de querer proteger el territorio de donde salíamos. Porque a muchos sí nos afectaba, por ejemplo, el tema de la minería. Entonces es algo que nos une. Entonces cuando le escuchas a otro y que habla, no, es que allá hubo extractivismo, no dejamos nosotros porque estas razones, o a nosotros la iglesia nos afectó de tal y tal forma, entonces uno dice, sí, a nosotros también nos pasó esto, nosotros tenemos una historia y se la compartimos. Ellos también aprenden de uno. Entonces,
nos fortalecíamos entre todos, porque nos dábamos cuenta que así como habían cosas que nos unían, también de esa diversidad pues había un fortalecimiento interno y también a la vez como comunitario, de expresar como nosotros también somos guardianes, también queremos proteger la tierra de donde venimos, y ya no hablábamos como de un solo pueblo, sino ya de los pueblos de las naciones milenarias que hemos habitado el territorio, que hemos habitado pues esta tierra, ¿no? Sí, que hay que seguir fortaleciendo, o sea, como nueva generación, y las generaciones hay que seguirlas incentivando a que sigan en estos procesos, a que no se acabe, a que no se acabe lo que se ha venido trayendo desde nuestros padres, abuelos. Y cuentan los mayores que todos, lo que existe aquí en este planeta, de esta tierra que se llama Seineca, todo es hijo de la madre, y eso es verdad. Nadie es más o menos que los otros, todos somos iguales. Nosotros nada más porque somos arhuacos no nos sentimos mayor que otros indígenas. Somos hermanos. Tenemos que sentirnos como si fuéramos mellos, todos igual. Me parece muy bonito que quieran conocer, y la verdad es que cuando lo conozcan no se van a arrepentir, ni tampoco van a estar pensando, ay, ¿yo qué hago aquí con este trabajo? No les va a pasar. Entonces, nosotros necesitamos clasificarnos. Siendo Misak, siendo Arhuaco, nacimos para cuidar la lluvia, nacimos solo para cuidar piedras, nacimos solo para cuidar animales, nacimos solo para cuidar, proteger el fuego. Entonces, cuando entremos en esa clasificación, comenzamos a ordenar, a recordar las herramientas para convertirnos en vibración de la Madre Tierra. Antes de que llegaran los seres conquistadores, los sabedores decían: nuestros altares, nuestros templos van a ser destruidos por nuestra codicia, por nuestra ira, por nuestra envidia, por nuestra calumnia, por nosotros mismos. Pero llegará tiempo para retomar nuevamente. Y en eso estamos, en retomar las herramientas que nos corresponde a cada uno. Entre palabras de vida escuchadas en tiempos pasados, hablaron los ancestros de la visita del deshielo, de las avalanchas que provocarían el frío desmedido de la indiferencia, o el calor de la rabia y la avaricia. La hoguera debería mantener encendida, en el abrazo a la oscura noche, en la sincronía con el sol,
el fuego danzante respondiendo a toda lengua, a toda sincera voz. Mientras el mundo se inclina de a poco en el vacuo espacio, todo invita a recordar el principio. El tiempo parece estar roto. Entre tanto, la memoria se fortalece y trasciende todas las formas de límite establecidas. Resistiremos, se oyen voces retumbando en el corazón de la tierra.